¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica. Estamos en la 9ª sesión del Seminario Permanente de Comunicación de la Ciencia. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Eduardo Aguado López, quien es especialista en acceso abierto, especialista en comunicación científica y en procesos editoriales. Él es sociólogo y es doctor en educación superior. Como todos ustedes saben, también es fundador y director del Sistema de Información Científica Redalit. Esta mañana vamos a tener el tema Sistemas de Evaluación de la Ciencia y del Investigador. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Eduardo Aguado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir y poder sobre todo discutir algo que me parece que es esencial el día de hoy ante todos los temas que se han visto, que es el problema de la evaluación. ¿Y por qué el problema de la evaluación? Pues porque a partir de todo lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación, diríamos que es el punto de quiebre o el punto que puede impulsar, dinamizar un sistema científico de un país. Es el punto nodal en el que todos los trabajos de todos los actores terminan concentrándose y terminan, pues ahora sí que nos guste o no nos guste, terminamos trabajando para los sistemas de evaluación. La finalidad de un sistema de evaluación, en última instancia, es tratar de dirigir las políticas públicas a ciertos resultados. Veremos ahora si los resultados que se están buscando corresponden un poco a la lógica que nos interesa. Entonces, comencemos. Veamos el problema conceptual. Y todos sabemos que hace muy poco falleció Stephen Hawking, pero en las redes lo que nos encontrábamos es esto. Nadie hablaba en realidad de la contribución de este gran científico que vino a modificar un poco diversos planteamientos que teníamos acerca de la ciencia. Lo que encontrábamos en las redes es que su trabajo había sido citado. Y se mencionaba como un síntoma de éxito el hecho de que haya sido citado 6,000 veces, cuando en realidad, en el momento en el que puso su tesis, poco antes, meses antes de fallecer, los servidores se cayeron por toda la gente que quiso, pues diría yo, tenerlo al menos su tesis como recuerdo, porque yo creo que muy pocos la podrían haber entendido a cabalidad. Pero este es el punto. Las cosas, ya no hablamos de los contenidos o de los elementos esenciales de las cosas. Hablamos y contamos cuántas citas tienen las cosas. Y en mi opinión esto, pues es una absoluta digresión, es una absoluta perversión y es algo que ha venido modificando y que está modificando los sistemas de evaluación de manera central. En este proceso, de hecho, podemos decir que es el modelo de ciertas disciplinas de las ciencias exactas y naturales que se sienten a gusto en esto, pero que afectan de mucho mayor manera a las ciencias sociales y humanas. ¿Por qué razón? Porque las ciencias sociales y humanas, en ellas el contexto es de suma importancia. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la migración como concepto, en el problema de México, de El Salvador, de Guatemala, de África y de ciertos países asiáticos, es salir para irse a países que estén en mejores condiciones. El problema de Estados Unidos, de Europa,
es precisamente controlar la entrada de los migrantes. Es decir, es un concepto que sin el contexto carece absolutamente de sentido. Lo mismo si hablamos de drogas y paseamos por los cafés de Dinamarca, donde cualquier cosa se puede tomar sin ningún problema, o estamos en Montevideo, o en Colombia, o en México. El contexto es determinante. Y también el contexto sería determinante si habláramos de los raramuris, o habláramos de los huicholes, o habláramos de ciertas comunidades indígenas, donde no podrían ser entendidas ni comprendidas sin el concepto y sin el uso de las drogas, de lo que hoy se llaman drogas, en esta situación. Por otro lado, si nuestras problemáticas son específicas, como las de cualquier espacio, y el contexto es de suma importancia, no es que no queramos dialogar con todo el mundo, es que no a todo el mundo le interesa dialogar sobre esos temas. En consecuencia, lo que queremos es tener un diálogo específico con las personas que están trabajando estas temáticas. Y de manera natural, quienes las están trabajando son precisamente los investigadores del sur. Entonces, reclamamos, pedimos buscar intensificar nuestro diálogo con el sur. Pero no porque queramos excluir a otras partes del mundo. Encantados, de hecho, de traer a todos los científicos y académicos que tienen ese objetivo para dialogar con ellos. Por el otro lado, este modelo de evaluación que prioriza el paper, este artículo basado en una lógica que tiene introducción, resumen, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos y referencias. Es el modelo propio de la ciencia empírica. Es el modelo propio de las ciencias exactas y naturales, donde las ciencias sociales y humanas tienen otras formas de escritura, tienen otros formatos de exposición, tienen otras formas de expresión de la narrativa. Utilizan los libros, utilizan el ensayo, y no necesariamente se ajusta esta forma de exposición a la manera como expresan los contenidos académicos y científicos las ciencias sociales. Por otro lado, para las ciencias sociales y humanas, la investigación local es de primera importancia. Y esta investigación local, estos hallazgos sobre los elementos que inciden y están afectando en la localidad, tienen interés prioritariamente para la localidad y para el elemento nacional. No necesariamente son de interés, más allá de cuando tienen elementos metodológicos o teóricos, para la comunidad global. Sin embargo, esto es algo que se sacrifica o que no se toma en cuenta bajo estos actuales modelos de evaluación. Por el otro lado, se ha definido que el inglés, un idioma, es la lengua franca a través de lo cual tenemos que comunicar los resultados. Sin embargo, esto primero tiene una razón histórica que obedece a que después de la Segunda Guerra Mundial es precisamente el idioma que empieza a utilizarse para la comunicación. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, las comunicaciones científicas y las revistas eran en diversos idiomas y los académicos y las asociaciones profesionales hacían múltiples esfuerzos por comunicarse en diferentes idiomas. Hoy, la revista, bajo estos nuevos parámetros de evaluación, que no se comunica bajo el idioma llamado franco, es castigado. ¿Por qué? Porque el mayor control de los lectores es precisamente de las revistas que están, de las referencias que se utilizan en la cita, es precisamente los países Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y Europa. Y hay algo también de este modelo que implica
al mundo académico y a la publicación digital. Las características intrínsecas del objeto no tienen sentido. Y lo veremos con múltiples ejemplos. ¿De qué se constituye? ¿Cuál es la historia? ¿En qué contribuye realmente a la sociedad? No tiene ninguna importancia. Aquí la percepción es más importante que la realidad. El marketing académico, el marketing digital, como nos han enseñado, los tags, la manera de posicionarnos en la tercera, antes de la tercera página de Google, resulta lo más importante. Empezamos a transformar nuestras revistas con contenidos tecnológicos, que está bien, que hay que utilizarlos, pero a veces puede resultar más importante que la calidad misma de un trabajo. En ese sentido, la calidad, la veracidad, la fortaleza, la relevancia, empiezan a ser sustituidos por otros elementos, como la visibilidad, la capacidad de indexación, el prestigio digital. Y evidentemente en esto el efecto Mateo es esencial. Y todo lo que ha podido ponerse en el mundo digital. ¿Por qué? Porque todo lo que no está digitalizado, todo lo que no tiene metadatos, pues simple y sencillamente no puede ser indexado en esta nueva forma de comunicación que tenemos hoy, que se llama web, que se llama red. Y tal vez un punto central que veremos continuamente es que la importancia y la contribución del objeto se define ahora por la posición que ocupa dentro de un sistema de clasificación. Es decir, las características intrínsecas del objeto o del sujeto en este caso, cuando se habla de investigadores, no tienen ningún sentido ya. Lo importante es qué lugar ocupamos dentro del nuevo sistema de clasificación de la ciencia. Y nosotros encontramos también lo que múltiples investigadores y múltiples artículos muestran, diversas deficiencias metodológicas en el factor de impacto, en el Journal Citation Report o en el Simago Journal Rank. Por un lado, las citas y el impacto no tienen relación. ¿Paradójico? Pues sí, paradójico, porque el factor de impacto y el Simago Journal Rank se basan en citas, sí, pero solo se basa en las citas útiles. Ya veremos gráficas que muestran esto. Por el otro lado, el factor de impacto se otorga a la revista, no al artículo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo publico en una revista de alto prestigio, de alto factor de impacto, me voy a adjudicar el prestigio. Pero a lo mejor mi artículo nunca se leyó y a lo mejor mi artículo nunca se citó. Por el otro lado, carece de un punto esencial que es una característica central de la ciencia. No es transparente. Es decir, el JCR se hace a través de la división entre citas y documentos citables de un año dado a las citas recibidas de los documentos en los 2 años anteriores. Y el Simago Journal Rank amplía su ventana de citación y se establece a partir de un indicador, de un algoritmo, a partir del como el de Google Rank, donde la cita vale dependiendo del peso que tengan todos los que citen a eso. Y por el otro lado, no es reproducible. Es decir, hay elementos que el lector, el investigador, nunca podrá identificar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama documentos citables. Y esos documentos citables no son absolutamente claros. Es, en este caso, Clarivate, quien define cuáles son los documentos citables. Las citas sí son un elemento objetivo identificable, aunque correspondan al universo de revistas que están en estas bases. Pero los documentos citables no son un elemento claramente identificable. Y esto puede moverse y entonces afectar claramente el indicador. Y en el Simago Journal Rank, pues un error, como se ha mostrado en diversos artículos, que no se les han contado citas,
no puede ser reproducible y no puede ser arreglado ese error, porque esas citas le darían otro factor o otra posición a esa revista, y entonces a todas las revistas que citó esa revista que tuvo el error, pues terminarían siendo mejoradas por esas 12 citas que fueron olvidadas en este ejemplo. Es decir, no podemos reproducir y no podemos saber si las cosas son correctas o no correctas. Entonces estamos dejando un gran control en los sistemas que nos están diciendo qué es. Por otro lado, la media de citas por disciplina es absolutamente variable. En algunas disciplinas, como la nanotecnología, la biología, la química, la medicina, las citas son una parte esencial de los procesos y de la manera como trabaja la comunidad científica. Pero en las ciencias sociales y humanidades no es propiamente cómo se está trabajando, o se citan documentos no de los 2 años inmediatos o de los 3 años, que son los que valen, sino se pueden citar documentos mucho más antiguos. Y entonces esto hace que tengan indicadores muy bajos, como puede ser claramente de las revistas de historia. Y por el otro lado es un sistema circular y recursivo. Es decir, si yo entro al club, entonces empiezo a dar dulces a todos aquellos que están en el club. Y las revistas que están en el club, asimismo, me van a dar dulces a mí, que son citas. En ese sentido, yo de alguna manera voy a tratar de impulsar que todas las referencias que estén en los artículos que estén en mi revista hagan alusión a la mayor parte de las revistas del círculo, para que las revistas del círculo se den cuenta que yo existo. Y de esa manera, al estarles dando citas, pues el día de mañana puedan gratificarme y darme también a la vez citas. Es en ese sentido un sistema que se está autoalimentando y que es circular, pero que nunca nos dicen por qué están los que están y por qué no están los que no están. A pesar de que crecen el número de revistas. Como hemos dicho N veces en múltiples lugares, hay un ejemplo, y siempre se estuvo trabajando durante medio siglo con lo que fue el sistema de información científico, después Thomson Reuters y hoy Clarivate. Y ese pasaba de 6,000 a 12,000 revistas en el último año. Pero cuando sale Scopus en 2004, nadie discutió que tenía el doble de revistas. Esas cerca de 11,000 que nunca tomó Clarivate o Thomson Reuters, nadie discutió por qué ahora sí estaba. Y se le siguió llamando ciencia de corriente principal. Por el otro lado, hay aquí un claro conflicto de interés. Quienes generan los datos son las propias editoriales. Y entonces, si ellos evalúan y generan los indicadores que evalúan a las revistas, pues evidentemente hay un conflicto de interés, porque si las revistas que ellos tienen y que ellos producen, pues están bien rankeadas, pues ellos tendrán muchos beneficios al respecto. Y veremos ejemplos de cómo es así. Por el otro lado, si bien en una política científica de un país tiene que haber lo que nosotros denominamos la ciencia de excelencia, la ciencia que va a favorecer a la hiperdisciplina, lo que nosotros llamamos el primer cuartil, no puede ser la política científica de un país. Y hoy, si nosotros vemos los objetivos de los sistemas de ciencia y tecnología en las revistas, todos buscan estar en el primero y en el segundo cuartil. Pero es un argumento fuera de lugar. Solo que vaya creciendo el universo, pues entonces podremos tener más espacio. Pero si las revistas no crecen en número, pues perdón, las que van a estar en el primer cuartil son las alrededor de 6,000 revistas en Scopus y alrededor de 3,000 en el JCR. No hay más. Aunque queda claro que estas mismas empresas están instrumentando sistemas para ampliar cada vez más
el espectro de su universo. Entonces, es una locura pensar o dirigir toda la política nacional a que las revistas estén en el primero y en el segundo cuarto. En ese sentido, estamos midiendo, como nos dice Saray, la cantidad y no la calidad. Y decidimos con base a esta cantidad de citas que reciben el supuesto prestigio de las revistas. La sustancia, el elemento esencial, se ha perdido. Y nosotros tendríamos que preguntarnos, y todos sabemos, que los indicadores nos ayudan a la toma de decisiones, nos ayudan a definir políticas, a asignar recursos. El problema es que si los resultados de la ciencia se miden por el soporte que la alberga, es decir, por el lugar por donde publico, y toda la ciencia se articula a partir de ello, pues entonces estamos dejando de medir una multiplicidad de contribuciones, estamos dejando de conocer si realmente lo que está obteniendo citas es lo que está revolucionando la ciencia misma, es lo que está teniendo impacto social económico, es lo que está contribuyendo a la sociedad, es lo que está ayudando a formar a los futuros científicos. Y nada de esto se toma en cuenta cuando estamos hablando de citas. Y como nos dice Saray, en el mundo académico y en el mundo de la evaluación, cada mes sale una nueva métrica. Y los sistemas nos siguen presentando métricas, todas basadas en citas. Pero en última instancia, las que cuentan para determinar el lugar que tienen las revistas son las tradicionales. El Journal Citation Report o el Simago Journal Rank. Entonces, no importa que se hable de Altmetrics, no importa que generemos una multiplicidad de métricas, que hagamos normalización de las citas, donde entonces sí podríamos comparar más o menos el peso de las diferentes disciplinas. No importa. Se seguirá tomando los cuartiles y el Simago Journal Rank y el JCR. Entonces, toda esa contribución, toda esa aparición de métricas en todos los últimos años no tiene ningún sentido porque la evaluación sigue basándose en dos indicadores, JCR y SJR. Lo demás queda para la discusión académica. En este sentido, hay una discusión que nos plantea, ¿por qué se obtiene hoy en el día, por qué obtiene prestigio una revista? ¿Porque tiene mayor visibilidad? Es decir, porque el momento en el que busco un nombre asociado aparece dentro de los primeros 3 renglones de Google, o porque tiene un alto factor de impacto. ¿Qué es tener un alto factor de impacto? ¿Tener .001? Porque el 83% de las revistas tienen un impacto menor o igual a 1. Entonces, ¿qué es un alto factor de impacto? El 83% de las revistas tienen un factor de impacto igual o menor a 1. Nos hemos quedado con la idea de que Nature tiene un impacto de 30, 40 y tantos, pero no es el caso de las revistas. El 83% de las revistas del Simago Journal Rank tienen un impacto menor o igual a 1. ¿Cómo es posible entonces? ¿Y la calidad? ¿Cómo estamos identificando la calidad? Pareciera ser que no hay asociación hoy entre calidad y el prestigio, sino hay una asociación entre el prestigio y la cita. Y entonces, bueno, hay una discusión permanente, hay congresos permanentes. En todos los congresos, como el que se tuvo en Barranquilla, el más pasado, Isidro Aguillo desbarató a los factores de impacto, le llamó el infame factor de impacto. En los congresos de la UNAM, la mayor parte de los ponentes, Manuel Oyola, Juan Pablo Alperín, Ariana Becerril, Ana María Cheto,
Gustavo Fishman, todos hablaron en contra del factor de impacto. En Perú, casi todos los ponentes hablamos en contra del factor de impacto. Pero el factor de impacto sigue y aparentemente seguirá. Entonces, todo este asunto de los congresos y a veces todo este asunto de estos workshops son terapias grupales, porque aquí estamos haciendo críticas de estos procesos, pero estas críticas no están afectando en lo absoluto los procesos que están normando las publicaciones académicas. Veamos algunos elementos que nos dice Gabriel Vélez y que he tomado de él. Los indicadores cuantitativos no pueden reemplazar la evaluación cuantitativa ni invisibilizar los aportes de la investigación local. Cosa que cuando nosotros ponemos las citas y el factor de impacto, queda invisibilizado. Por el otro lado, hay una cultura competitiva propuesta por los rankings y ningún académico, ningún científico, ninguna universidad está en contra de participar en los rankings. Pero ¿qué sentido tiene comparar a la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene cerca de 400,000 alumnos, con otras universidades también del país de alto prestigio que tienen 10,000 o 20,000 alumnos? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene cuando estamos hablando de números absolutos? Pues evidentemente, siempre la Universidad Nacional Autónoma de México estará en los primeros lugares. Siempre. No hay manera de que esté en otros lugares. ¿Por qué? Porque el número de profesores, aunque tuviera la más baja productividad, es decir, la más baja publicación de artículos per cápita, pues siempre tendrá muchísimo más que todas las demás universidades que tienen muchísimos menos alumnos o profesores que ellos. Entonces, el problema no es la competencia. El problema es que la competencia está basada sobre problemas y sobre datos absolutos. Y sobre datos absolutos que son tomados de estas bases de datos. En ese sentido, nosotros decimos que los criterios administrativos, como lo dice Gabriel, están definiendo por productividad los artículos y no están midiendo para nada la calidad de los contenidos. Y entonces los académicos ya no estamos preocupados por publicar calidad, estamos preocupados porque nuestros trabajos sean aceptados por publicaciones que están en los mejores cuartiles. Y no necesariamente está asociada la calidad del trabajo con la participación en estos cuartiles. Por otro lado, lo que hemos dicho, estos elementos de medición distinguen pobremente las diferencias disciplinares. Y nos queda clara que la calidad no se expresa en la citación o pertenencia a las bases de datos. Hay miles de revistas que no están en las bases de datos, o miles de revistas, o cientos de revistas, que no están reconocidas, pero que están en los mismos lugares que en esas bases de datos. Lo que resulta absolutamente paradójico. No son reconocidas hasta que están en esa base de datos. ¿Cómo veremos? Ejemplo. Y esto hace que en el caso de las ciencias sociales hay una reducción del interés entonces por publicar monografías, por publicar ensayos. Y hay otro punto. Evidentemente hay una asociación entre el factor de impacto de la revista y el llamado pago de publicación o procesamiento, el llamado APC. Y en este sentido, el que una revista suba de prestigio, el que una revista suba el factor de impacto, puede redundar en grandes beneficios para los editores. En este sentido,
también me resulta esencial esto que está diciendo Gabriel Vélez, que en realidad se ha dejado de evaluar. Porque la evaluación anteriormente era el complemento de múltiples aristas para tratar de tener una definición cualitativa sobre un elemento. Pero hoy ya no importa nada. Lo único que importa es si estás y en qué lugar estás. Este simplismo, que yo le podría llamar estúpido, es en lo que se ha reducido todo el proceso de evaluación. Todo lo demás, la antigüedad, la experiencia, el impacto en la sociedad, no importa. Lo que importa es en qué lugar estás. Y claro, todo esto va en contra de lo que nosotros producimos. Porque todo lo que se produce en América Latina y aún en Iberoamérica, muy poco se publica en inglés. Y entonces hay una clara desventaja. Y el 50% de la matrícula que al menos está en ciencias sociales y que tiene un buen número de revistas de esto, pero que no importa estas bases de datos de la misma manera que las ciencias exactas y naturales, pues tampoco importa. Y claro, las universidades que basan toda su matrícula en ciencias sociales y humanas, pues evidentemente estarán muy mal ranqueadas de por vida. Vamos a poner alguna evidencia sobre casos de México y Colombia. Cuando nosotros vemos el peso de las ciencias sociales y las humanas, vemos que el año pasado, en Clarivate Analytics, las revistas tenían el 22%, en Scopus el 39%, pero en Redalytics tenían el 75%. Esto quiere decir que había 609 revistas que estaban en Redalytics de ciencias sociales y humanidades que no eran reconocidas por estos sistemas. Y en consecuencia, no eran reconocidas por los sistemas de evaluación. Olvidémonos un poco en este momento de Redalytics. Simple y sencillamente pensemos que estas cientos de revistas, junto con otras cientos de revistas, todo ese conocimiento que se produce, todo este sistema de circulación que ya de por sí se hace, queda absolutamente desconocido en los sistemas de evaluación, en los sistemas de reconocimiento, en los sistemas de promoción, precisamente por no estar en esas bases de datos. Y bueno, vamos a ver el caso ampliamente comentado, también como nos dice Gabriel, de Publitex. Este sistema que sacó más de 300 revistas y que degradó 283 y que solo dejó una en la categoría más alta, que es A1, y 12 en la categoría A2. Pero cuando nosotros vemos las A2, perdón, es de risa. La revista Coherencia tiene 6 citas. Y la revista Derecho del Estado tiene 4 citas. Y ocupa el segundo nivel de importancia en el sistema. Es evidente que la revista de salud, que también está en ese sistema, tiene más citas por las lógicas disciplinares, donde evidentemente hay simple y sencillamente más citas en el ámbito de la medicina y de la salud. Pero ustedes se pueden imaginar que estas revistas tienen cientos de artículos y que al menos solo 6 han sido citados o 4 han sido citados y que por eso ya pueden estar en la categoría mayor. En verdad, me parece risible, me parece fuera de toda rigurosidad, de todo sustento. Cuando nosotros agarramos cualquier otra revista que está
abajo y que tiene muchísimo más citas cualquier artículo, pero no, tomando Google Scholar, pero como no son citas referidas de ese universo, entonces no valen. Pero sí valen aunque tenga 4 citas. No es posible. Y cuando nosotros vemos entonces los modelos de evaluación, como nos dice Gabriel Vélez, vemos que el número de publicaciones indexadas es el índice de productividad a través del cual se distribuye el aporte fiscal en Colombia a las universidades. Y eso vale el 35%. Pero el índice alumno-profesor vale el 15%, y el índice de académicos con posgrado vale el 24%, y el índice de número de proyectos vale 25%. No, lo que importa es cuántas revistas tienes allá. Pues evidentemente todas las universidades tratan de meter todos los recursos allá para obtener mayor dinero. En este sentido decimos que se vuelve un sistema circular y recursivo. Se alimenta absolutamente a sí mismo. Y si nosotros vemos en la gráfica de la izquierda, vemos claramente cómo son las ciencias naturales las que perciben, porque tienen mayores citas, buena parte de los recursos, comparado con otras disciplinas. ¿Y por qué razón? Porque nos lo explica Gabriel Vélez claramente en la gráfica de la derecha, porque cuando vemos a las revistas por número de citas entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, vemos una diferencia donde siempre está muy por arriba las ciencias naturales. Pero si normalizamos, que son las gráficas que están abajo, verde y gris, si normalizamos los datos, pero nadie toma los datos normalizados, pues entonces no hay mayores diferencias. Pero no son esas las que se toman en cuenta en los procesos de evaluación. Y si nos vamos al caso de México, pues bueno, los de ciencias sociales somos muy poco productivos. Porque cuando comparamos a la medicina, las ciencias de la salud, que tienen 12.12 artículos por SNI, pues en ciencias sociales no llegamos ni a 3, a pesar de que el 31% de los SNI no tenía producción en Scopus. Pero no es que no seamos productivos, es que en ciencias sociales el 80% de los académicos no tenemos producción en Scopus. Y si eso es lo que se mide, pues evidentemente tenemos muy baja productividad. Pero insisto, y este es el peligro de esto, de este sistema de evaluación. El sistema es circular y recursivo. Si tuviéramos datos actuales, a pesar de que estos son de hace muy pocos años, 2014, veríamos que año con año va creciendo significativamente, dando la idea y la ilusión de que los de ciencias sociales estamos participando más. No, es que simple y sencillamente están incluyendo revistas que antes no incluían. Y entonces nosotros aparentemente estamos entrando en un sistema de competencia que los integrados defenderán y los no integrados criticarán. La pregunta es si eso beneficia a un país. Y vemos aquí ejemplos también particulares del caso de México. Para las ciencias sociales no hay nadie que no reconozca el libro de la democracia en México. Parteagua central del rector de la UNAM, don Pablo González Casanova. Nadie le discutiría sus aportes intelectuales. Pero cuando vemos en Scopus no tiene un solo documento y solo tiene unas
tiene 64 citas en Scopus, perdón, en el currículum de la UNAM, 64 documentos, pero no carece de citas en Scopus. Perdón, no tiene citas, carece de documentos en Scopus y en el Web of Science. Y cuando vemos a otro intelectual mexicano, vemos que en su currículum reconoce 3.614 citas. Todos los que trabajan sobre epistemología, sobre cuestiones de trabajo, ubicarían al doctor Enrique de la Garza Toledo. Pero en Scopus le reconocen solo 24 citas y en el Web of Science solo 6. Pues evidentemente es un problema del universo, ¿no? Pero es un problema del universo que no está favoreciendo a ciertas categorías. Y en el ámbito latinoamericano, no podemos entender la educación sin los trabajos de Carlos Muñoz Izquierdo y sin los trabajos de Pablo Latapí. Pioneros de una de las primeras revistas, la revista latinoamericana de estudios educativos, que tiene más de 40 años. No tienen un solo documento. Pablo Latapí tiene 5 documentos y 3 citas, cuando son los pilares de la educación, junto con otros, de la educación latinoamericana. Y cuando vemos a la crema innata de los SNI, de los investigadores educativos, del CIMBESTAB, vemos que sus citas en Scopus son absolutamente nulas. Y como no tienen página en Google Scholar, pues entonces es muy difícil identificar sus citas. Si ponemos un ejemplo, Google Scholar indexa 5 veces más publicaciones que Scopus en administración y en economía, y 10 veces más en sociología. Pues creo que al menos los sistemas de evaluación deberían empezar a tomar esto. Y si nosotros comparamos las bases con este trabajo de Orduña, de Martín y de Delgado, de la Universidad de Granada, del grupo S3 Metrics, y comparamos el número de documentos que tiene, vemos cómo difícilmente alguien puede compararse a Google Scholar. Ni siquiera el que tanto elogios ha tenido últimamente de Microsoft Academic. Y bueno, ya no decimos WOS o Scopus, que no tienen evidentemente nada que hacer según esta gráfica. Y los problemas son evidentes. ¿Por qué? Si se toma una muestra de 64,000 documentos de los altamente citados según Google Académico, altamente citados, el 49% no son cubiertos por el Web of Science. Bueno, entonces estamos hablando de un problema importante, según nos dice Orduña, Martín y Delgado. Y ahí vemos, nuevamente por área o por disciplinas. Vemos cómo en humanidades, literatura y arte, el 28% de los documentos no se encontraron en WOS y el 17% en Scopus. Mientras que en el ámbito de la química y ciencias de la tierra se encontraron todos. Vamos a ver ahora la subordinación de los sistemas de evaluación a esto. Hay una revista colombiana que se llama que nos plantea lo siguiente, vamos a decirlo de esta manera, es que realmente me impacta lo que dice. Se hace la tarea de publicar en Scopus, pero se desperdicia el sentido de las publicaciones. Y nos dice el análisis o el artículo. Los colombianos publicaron en 2002 8 artículos y en 2015 3.017. ¿Cómo ven?
Pero si Colombia sí se la creyó, ¿pero por qué bajaron entonces 300 revistas? Pasaron de 8 a 3017. Pero ¿qué es lo que después nos dice esto? Nos dice Hugo Macías. Publicar en revistas Scopus es participar en las discusiones de frontera del conocimiento. Es entrar a las grandes ligas de cada campo. Es conectarse internacionalmente. Es poner a conversar nuestras realidades empíricas y nuestras propuestas teóricas y metodológicas con las grandes discusiones mundiales. Sin embargo, publicamos la mayoría de los trabajos en un bajo número de revistas que tienen 3 características negativas. Están en los cuartiles más bajos, son genéricas y carajo, son regionales. Pero ¿cómo puede ser? Y entonces, aunque un artículo sea de muy alta calidad, si está publicado en una revista Q4, será de poco interés. Es muy poco probable que un artículo publicado en una revista regional gane atención en las discusiones de frontera del conocimiento. No, pues ya compramos el discurso. Perdón, publicar en Scopus es estar en las grandes ligas. Es estar, ¿cómo dice? Es poner a conversar nuestras realidades empíricas y nuestras propuestas teóricas y metodológicas con las grandes discusiones mundiales, perdón. ¿En verdad nos la creímos? Pues parece ser que hay quienes sí, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿En realidad publicamos en los cuartiles más bajos? ¿En revistas genéricas? ¿Regionales? ¿Cómo es posible? Pero nos deberían prohibir a todos los latinoamericanos publicar en revistas latinoamericanas. No entiendo por qué los sistemas de evaluación no hacen esto. Seríamos mucho más claros y entonces a lo mejor sí participaríamos en la ciencia de corriente principal. Y vemos otra revista colombiana, la de la Facultad de Medicina, con 85 años de historia. Y entonces nos dice, en la actualidad se reconoce que las revistas biomédicas publicadas en inglés adquieren un mayor factor de impacto y se posicionan mejores puestas en los rankings. Entonces, el análisis del indicador de citas recibidas por una publicación sigue siendo un elemento determinante en la actualidad para el posicionamiento de una publicación biomédica en los diferentes índices existentes. No diferentes, WOS y Scopus. En consecuencia, la publicación oficial será en inglés y los autores tendrán que asumir los costos relacionados con la traducción de este idioma y la respectiva corrección de estilo bajo las tarifas que la revista tiene. Estas editoriales salieron después de la evaluación de Publindex. Claro, si me degradan de nivel o me sacan, o no me reconocen absolutamente, pues hago lo que tenga que decirme. Y si Publindex lo único que valora es que la revista esté ahí, pues sí, lo tendré que hacer. Pero el 90% de la sociedad colombiana ya no podrá leerla. Porque el 90% de la sociedad colombiana no lee inglés. Pero no importa. La ciencia no se escribe para la sociedad. Entendámoslo muy bien. No importa. Vayamos a nuestro país y al desastre que ha hecho con RICIT, con esto. En Colombia presenté este ejemplo, lo he presentado decenas de veces. Me parece inconcebible. Y Atilio Bustos me decía, Eduardo, al final de mi presentación, te estás equivocando, esa revista ya la sacamos. Revisé ayer y la revista sigue. En el sistema hay una revista que está en Scopus.
y que no tiene proceso de revisión por pares. Pero está en Scopus. Pues entonces está en el sistema de clasificación del CONACYT. Esto se llama rigurosidad. Esto se llama claridad. Si alguien tiene este tipo de errores, disculpen, no puede definir las políticas de revistas de este país. Pero vamos a ver. Vean ustedes en la parte inferior izquierda, según los datos, no que genera yo, que genera el Simago Journal Rank. Recibió 3 citas en el 2016. Porque en todos los años, del 2004 al 2015, no recibió una cita. O sea, ¿cuál es el atributo para estar ahí? Si una revista que no tiene proceso de revisión por pares, que es una magnífica revista, lo he dicho 1000 veces, tengo la colección completa, pero no es una revista científica, no hace procesos de revisión por pares, algunos científicos publican, punto. Pero tiene 3 citas, pero como está en Scopus, ya la puso el sistema, perdón, es de risa. Y este es el problema, que con RICIT, en su sistema entre pares de hace un año, como yo le digo, de casi entre pares, pues porque los académicos no van un conjunto de empresas. Ahí está Springer, WOS, Scopus, Wiley, todas las empresas están ahí. Yo no veo el stand de la UNAM, ni veo el stand de la UAM, ni de otras empresas, de otras universidades. Sí veo los stands de todas las empresas que venden sistemas de información. Entonces, por eso digo casi entre pares. Pero premian a la mejor revista científica de México, que también, insisto, es una magnífica revista. Tiene 58 años. Y la verdad es un ejemplo de cómo una revista puede aprovechar las condiciones del acceso abierto y de la red. Lo digo con absoluta sinceridad. Pero no la premiaron por eso. La premian porque el Simago Research Group, empresa que hizo la evaluación de las publicaciones en México, indicó que para poder premiar a la mejor revista del país, no se podía contemplar un solo indicador. Claro, siempre hay que curarse en salud. Metodológicamente la realidad es altamente compleja, pero utilizaremos ciertas variables porque no podemos utilizar todas. Se tenían que ampliar varios criterios de evaluación, pero así que con datos de WOS, pues no que varios criterios de evaluación, no que muchos indicadores, así que con datos de WOS, entre otras fuentes, se encontró que dicha revista editada por el Instituto Nacional de Salud Pública tiene el FI más alto y el índice de citas más alto de México. Aunado a ello está el segundo cuartil. No se mencionó los 58 años, no se mencionó el beneficio que ha hecho para la sociedad mexicana, la manera como ha formado a todos los médicos, la manera como ha contribuido a reunir la ciencia del país, de Latinoamérica y del mundo. Todo eso no importa. Lo único que importa es que tiene citas. ¿Qué importa para un médico? ¿Salvar vidas o tener citas? ¿Qué importa para una política de epidemiología? ¿Salvar vidas o tener citas? Hay algo que no checa. Y en el 2017 se ratifica esto mismo. El objetivo específico de la convocatoria 2017 dice
posicionar a las revistas mexicanas en los cuartiles 1 y 2 del JCR y SJR. Mantener y mejorar la posición que alcancen las revistas en bases de datos comprensivas. Mejorar la posición de las revistas dentro del sistema de clasificación del CONACYT. ¿Dónde hablamos de calidad? ¿Dónde hablamos de fortalecimiento? ¿Dónde hablamos de rigurosidad? ¿Dónde hablamos de contribución a la sociedad? No importa. Y así, el CONRICIT nos dice hace unos días, apenas el 1 de junio, el sistema de clasificación de revistas mexicanas da sus primeros frutos, publicando 3 revistas en Q1 del SJR. Y la revista Estudios de Cultura Maya, efectivamente, en una está en el Q1. En las otras está en el Q2. No importa, porque está en 4 categorías. Pero tiene 16 citas. Nadie habló de que tiene más de 50 años, de que está resolviendo y ayudando al patrimonio nacional, de que ha reunido a todos los científicos del mundo sobre los estudios de la cultura maya. Nadie habla de los premios, los reconocimientos que ha tenido, del impacto en la sociedad. Lo importante es que está en el Q1, con 17 mugrosas citas. Inentendible. Ahí está. Si nosotros vemos una gráfica de la revista, la posición de la revista según citas, ese es el lugar en el que tendría. ¿Hay en realidad una diferencia? Pues no, yo creo que hay una concentración absoluta de la barra derecha. Imagínense si esa revista tuvo 16, pues todas las que están detrás de ella, o sea, a la izquierda, pues tienen menos. Están ordenadas en esta gráfica por citas, no por factor de impacto. ¿No es algo un poco extraño? Aquí sí están ordenadas por factor de impacto. Estamos hablando solo de estudios culturales, ¿eh? De la subdisciplina de estudios culturales, del Simago Junior. Bueno, de una revista que está en Q1, ahí está la posición en la flecha roja. Pero si se dan cuenta, pues no diría yo aquí más del 90% de las revistas, no tengo el dato, pero se puede ver ahí, tienen un factor de impacto menor de 1. ¿Y cómo ven? La mayor parte de las revistas, el 80%, sin dudarlo, tienen factor de impacto de menor a 0.5. O sea, estamos basando todo el sistema de la evaluación en un sistema que no podría sostenerse sin los 3 decimales. Porque no podría haber diferenciación de todos los elementos incluidos en el universo. Y toda la ciencia está articulándose para esto. Por eso, como dice el CONRICIT, ¿compramos en realidad por la etiqueta? Porque cuando compramos productos, ¿es más importante la especificación o su calidad? Pues entonces yo le diría, pues sigue tus propias indicaciones, porque lo que tú estás haciendo es generar una política para ir por la etiqueta y no por la calidad. Y vean ustedes lo que sale. Esto salió hoy, 19 de junio. La Universidad Rey Juan Carlos y otra que no recuerdo, crean la revista científica de alto impacto. O sea, todavía ni siquiera sale y ya es de alto impacto.
Se publica completamente en inglés. Está formado por prestigiosos investigadores internacionales y, claro, desde el principio se ajusta a los criterios de calidad de las principales plataformas de evaluación de revistas científicas como WOS y Scopus. O sea, ¿dónde me perdí? Que no entiendo. ¿Dónde me perdí? La revista de alto impacto todavía ni aparece. O, pues lo vemos igual aquí. También de ayer. El viernes pasado brindamos por nuestro ascenso al cuartil 2 del ranking de Simago Scopus. Lo hicimos en compañía de autoridades universitarias y colegas. Pues felicidades, en verdad, comunicación y sociedad. Felicidades. Pero ¿por qué no dicen otra cosa? Porque es una magnífica revista. Pero brindar nada más por eso, ya nadie habla de otra cosa. Todos nos creímos el asunto. Creo que ante esto que me parece desgarrador, en verdad, es complicado. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer un análisis matemático, ni siquiera estadístico, matemático. Lo curioso es que aquí el prestigio de una revista se basa en rechazar 70 de cada 100 trabajos está bien, pero si rechazas el 80 está mejor, y si aceptas menos del 10 como Nature, serás aún mejor. Paradójico. La realidad del prestigio y de la calidad se construye a partir de lo que más rechazas. Pero cuando nosotros vemos, como nos dice Jean-Claude Guédon, el sistema no podría sostenerse sin los 3 decimales. 83% de las revistas tienen un valor igual a 1. Y además, ¿qué creen? Nunca he podido entender. 1108 revistas tienen 0 citas. Entonces no entiendo por qué pueden tener un FI, un factor de impacto. Tienen 0 citas. Pues ya, y ya no me checan. Sí tuve problemas para las matemáticas, pero la verdad, no entiendo. Si tienen 0 citas, ¿por qué tienen factor de impacto? ¿Por qué tienen 1 de factor de impacto? 0.0. No, es posible. Y cuando nosotros vemos la distribución, pues vemos esto. Ahí está el factor de la derecha, las que tienen mayor de 1. ¿Sí podemos decir que hay una diferencia de calidad entre el cuartil 4, el 3, el 2? Pues la verdad no. Todas tienen menos a 1. Son diferencias decimales. Y bueno, en esta distribución de intervalos de 25 milésimas, fíjense a dónde llegamos, 25 milésimas. Pues encontramos muchísimas revistas, las 1100 y pico, que no tienen citas. Inentendible. Pero pues no las tienen. Ahora, no basta tener citas. Hay que tener citas útiles. O sea, citas a los documentos producidos en el año de registro, a los 2 años anteriores en el JCR o a los 3 años anteriores en el Simago Junior. Si hacemos un ejemplo de 2 revistas, Convergencia y Universitas Psicológicas,
durante 4 años, vean ustedes, no solamente es difícil tener citas, sino cuáles son las citas útiles. Pues solo las verdes. Porque todas las demás fueron a documentos que no eran de los 2 años anteriores. En consecuencia, son citas que se registran, pero no afectan el factor de impacto. ¿Cómo es posible? Y si vemos a las revistas del Colegio de México, pues vemos esto. Y hacemos un análisis del Simago Journal Rank. Vemos que, claro, la revista de Historia Mexicana, magnífica revista, reconocida en todo el mundo, pues el factor de citas útiles, pues es el 7.5%. Y ustedes pueden ver el verde, cómo se distribuyen los años, que son las citas útiles. Y todas las grises, no es que la revista no sea citada, es que no se citan los documentos de los 3 años anteriores. Y en consecuencia, pues no cuentan. No es posible. No es posible basar la evaluación en la posición del lugar en el que publico y no en mi artículo. No es posible. ¿Pero qué creen? Que si hacemos un análisis del top 10 de las revistas de Scopus, ¿quién creen que sale ganando? ¿Y quién creen que tiene una cuarta parte de revistas en el top 10 de Scopus? Es decir, que tiene el más alto factor de impacto. Pues el dueño de Scopus, el Sevier. No hay conflicto de interés. No hay algo raro ahí. Pero también Springer, y también Taylor & Francis, y también Wiley, y también Seger. Es decir, el 75% de las revistas mejor rankeadas las tienen las 5 editores que controlan el monopolio de todas las revistas científicas. Interesante, ¿no? Y aquí lo vemos. Si vemos un análisis de los editores, ¿qué les parece? Casi el 90% de las revistas publicadas por el Sevier se encuentran en el Q1 y en el Q2. ¿Quieres que tu trabajo sirva? Pues publica en el Sevier. Publica en una de las más de 3,000 revistas que tiene el Sevier. No hay ningún problema. Ni siquiera tienes que revisarla, ¿eh? Tienes el 10% de probabilidad de que no le atines de que esté en el Q1 y en el Q2. Interesante, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, entonces creemos que no resistirse a los actuales formas de evaluación es una situación suicida. Es suicida para las ciencias sociales y las humanidades, que no son reconocidas ni serán reconocidas. ¿En qué me baso? En otra evidencia. Como hay una lucha comercial entre Scopus y Clarivate, pues Clarivate crea el Emergency y acepta múltiples revistas, hace acuerdo con las bases de datos chinas, con Cielo Citation Index, bla, bla, bla. Mete a las revistas. Y Scopus también incrementa significativamente el rango de las revistas. Todavía estas revistas no están afectando los factores de impacto, pero muy pronto lo harán.
muy pronto lo hará. Y hicimos un análisis del emergency y paradójicamente tiene el mismo porcentaje porcentual todas las revistas de ciencias sociales y humanidades que están en el emergency de las que están en el JCR. O sea, hay una definición del peso que van a ocupar las ciencias sociales y las humanidades. Y esa definición está entre el 22 y 27%. No van a ocupar más. Pero también van a perder buena parte de las universidades, las que basan la mayor parte de su estructura curricular precisamente en las ciencias sociales. Y sobre todo, va a perder la mayor parte de la región, que hoy se ve envuelta y afectada porque algunos burócratas que nunca han trabajado en la academia están tomando decisiones de corte académico y nos vamos a voltear dentro de 20 años y vamos a ver todo nuestro aparato de conocimiento que hemos hecho durante largas décadas desbaratado. Como lo desbarató Colombia. 300 revistas que están a punto de desaparecer. Imagínense todo el conocimiento que reunían esas 300 revistas. ¿No era parte del patrimonio nacional? Alguien las leía, alguien trabajaba, alguien producía, pero nada de eso tiene sentido hoy. Solo tiene sentido si estás en esto y si estás en los cuartiles. Por eso creo que ya es tiempo, creo que es claro, creo que nos habíamos confundido al creer que había un sistema latinoamericano de acceso abierto único. Y yo creo que el acceso abierto, el ecosistema del acceso abierto latinoamericano está claramente fragmentado. No hay un sistema. Hay dos modelos claramente diferentes. Hay un modelo encabezado por Cielo, lo vimos en el Congreso de la UNAM, donde Antonio Sánchez Pereira presenta su ponencia de indicadores de corte mundial con ponentes de Clarivate, que busca adoptar el modelo de evaluación del norte. Aquí no hay ni mejores ni peores, son dos modelos diferentes. Y acepta de forma subordinada las bases y sus indicadores de evaluación. Y digo de forma subordinada porque aunque Cielo Citation Index esté en Clarivate, todas las citas de Cielo no afectan al JCR. Está en una posición subordinada y de segunda. Modelo que es reforzado por el nuevo sistema financiado por Universia, Redib, que nace del extinto Revistas, que hace un acuerdo también con Clarivate para presentar los datos de las revistas latinoamericanas. Y hay otro modelo que critican clara y explícitamente estos sistemas de impacto, que buscan insertarse en la conversación global, pero de forma no subordinada, y que adoptan DORA como métricas. Y podemos mencionar claramente a Redalyc, a Claxon y a la TICTEX. Y por eso aquí podemos ver cuál es el sistema de evaluación de la ciencia. Todo mundo va dirigido a la excelencia académica, a las citas, no se alcanzan, pero mientras, evidentemente, están dando mucho dinero a todas las bases de datos comerciales. Mucho dinero. Nuestro país, como dijimos, paga 1.500 millones de pesos a las bases de datos comerciales. Y no es que no se tenga que pagar para acceder a la ciencia, no nos confundamos, ¿eh? No es eso lo que estamos criticando.
Lo que estemos criticando es que no vemos negociaciones, que no vemos una política de propiedad intelectual. No vemos una política de acceso abierto. No vemos una política para nivelar y para reducir esto. Vemos un pago solamente de manera crítica para acceder a una información que es absolutamente indispensable para el desarrollo de la ciencia y de la sociedad. Y por eso entonces decimos que to finally do some career, Dad, before the third comic book movie. Before people started to forget who was inside that bird costume. You were doing a play based on a book that was written 60 years ago for 1,000 rich old white people whose only real concern is going to be where they go to have their cake and coffee when it's over. Nobody gives a shit but you. And let's face it, Dad, you are not doing this for the sake of art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There is an entire world out there where people fight to be relevant every single day, and you act like it doesn't exist. Things are happening in a place that you ignore, a place that, by the way, has already forgotten about you. I mean, who the fuck are you? You hate bloggers, you mock Twitter, you don't even have a Facebook page. You're scared, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. It's not important. You're not important. Pues sí, es triste, pero si no tenemos citas en Scopus and Wars, nuestro trabajo no importa. No importa. Sin embargo, hay un conjunto de retos que creemos que pueden modificar un poco las condiciones. Y es asumir las declaraciones de Leiden y de Dora, que hablan de utilizar los indicadores bibliométricos como ideal. Por un lado, la declaración de Leiden plantea que la evaluación cuantitativa tiene una y que la medición debe ser a partir del fin de la investigación. Pero que la relevancia local del conocimiento debe ser protegido permanentemente y que el proceso de análisis de datos de recopilación debe ser abierto, transparente y simple, cosa que no cumplen estos indicadores. Y que deben estar abiertos a la investigación y ya no es posible hacer. Pero más aún, la evaluación individual de los investigadores debe basarse en la evaluación cualitativa de su portafolio de investigación. Y que debemos reconocer estos efectos sistémicos de evaluación de indicadores para tratar de contrapeso en términos nacionales, en términos regionales, en términos institucionales. Pero sí, los criterios de clasificación, lo que importa son los premios Scopus, pues entonces, tal vez, es más, no tal vez, sin duda, incrementaremos nuestra participación de publicaciones en Scopus. El asunto es, de fondo, es si estaremos cumpliendo con el fin
que la sociedad le encomendó a las universidades, y más aún a las universidades públicas. Y también que hay que asumir DORA, y que hay una recomendación mucho más explícita. No utilice métricas basadas en el factor de impacto como medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales para evaluar el desempeño de un científico individual. Insistimos, lo que importa es en qué revista publico. Me atribuyo el prestigio de la revista, aunque mi artículo nunca haya sido citado. En última instancia, traslademos el sistema de citación a los artículos mismos y ampliemos el espectro del universo. Y al momento, el espectro, aunque con problemas, pero no sé qué sea más problemático. Si el no acotamiento y claridad del universo que tiene Google Scholar o la falta de representatividad de las regiones del sur y de las ciencias sociales y las humanidades en World Scopus. Metodológicamente, no sé cuál de los dos puntos es más problemático. Me parece mucho más problemática la subrepresentación de las ciencias sociales y las humanidades y de nuestros países y nuestras revistas en estas bases que la falta de claridad del universo que está en Google Scholar. Por eso plantea Dora que hay que reducir considerablemente el énfasis en el factor de impacto y poner a disposición métricas a nivel de artículo, pero sobre todo que hay que estimular las organizaciones, los sistemas, para que transparenten, abran y pueda utilizarse esto el día de mañana con sistemas abiertos, no de cobro y sin conflictos de interés. Ya los investigadores nos los dicen muy claramente, tienen que desafiar las prácticas de la evaluación. Y si no desafían las prácticas de la evaluación, pues con todo respeto, la mayor parte de los investigadores, aún del SNI, terminarán siendo sacrificados por algo que la mayor parte no cree y no valora, pero sí adapta, sí busca adaptarse a algo. Disonancia cognitiva. Por eso, como dice Gabriel Vélez, deberíamos medir para tomar mejores decisiones, para observar el desarrollo de la interdisciplinariedad, para encontrar hipótesis novedosas, para ver qué capacidad tenemos para generar nuevos problemas y, claro, resolverlos, para discutir los problemas de desigualdad de género, para ver de qué manera están llegando los conocimientos a nuestra sociedad, para ver de qué manera el impacto de la movilidad institucional está beneficiándose en la producción científica, para ver cómo están absolutamente correlacionadas la edad y la etapa de los investigadores con las citas, y para entender el peso de los equipos de investigación. Por eso lo importante es construir modelos, como dice Gabriel, que nos permitan ver las dinámicas de la construcción de las comunidades, para poder entender la capacidad de la expansión geográfica de las vinculaciones y para entender la manera como la interdisciplinariedad puede colaborar para el desarrollo y para el beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias. Pues esperaríamos tal vez algunas preguntas, si es que las hay. ¿Sí tenemos? Bueno, adelante.
Bien, la doctora Irene Puigbert, de Venezuela, nos pregunta qué consideraciones puede aportar respecto a la dificultad expresada en los investigadores nobles para publicar. Pues si los investigadores no nobles tenemos problemas para publicar, y este es un problema de corte aritmético, o sea, si existen más de 60,000 revistas, 70,000 revistas reconocidas con procesos de revisión por pares, si existen más de 10,000 en Iberoamérica y nuestros sistemas, Red Alic y Cielo, solamente reconocen apenas 1,300. Pues, y si de esas solamente muy pocas están en estas bases de datos, pues entonces no estamos entendiendo cuál es la función de una revista científica. Y los investigadores nobles evidentemente tendrán conflictos para publicar. Y van a publicar, pero desgraciadamente es muy difícil que puedan publicar en espacios que puedan ser valorados por sus comunidades. Porque si los sistemas de evaluación están afectando a los investigadores más maduros, pues van a ser mucho más duros con los investigadores nobles. ¿Por qué razón? Porque una política de formación, de ciencia y de científicos en una sociedad precisamente busca proteger a los investigadores nobles y busca proteger también a los investigadores maduros para que estuviéramos capacitando a los investigadores nobles para que vayan ocupando el día de mañana nuestro lugar. Pero hoy estamos en una competencia absoluta contra los investigadores maduros y contra los investigadores nobles. Porque si no publicamos cada año nuestros artículos en las revistas Q1 y Q2, pues el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología pues no renueva nuestros estímulos. Y en este país y en la mayor parte de los países, pues los salarios están basados básicamente en los estímulos. Entonces, los investigadores nobles es muy difícil que puedan insertarse en un espacio como grupos de investigación y que puedan jugar dentro de ellos, porque aún dentro de los grupos de investigación va a haber una competencia absolutamente descarnada. Y esto no creo que sea favorable para el desarrollo del país, para la formación de nuestros científicos, pero es el sistema. En el sistema solamente pueden llegar muy pocos. Y todo lo que no llega, no importa. Es prácticamente basura. Así lo están definiendo los consejos de ciencia y tecnología que está probando estos modelos y que están legitimando este tipo de indicadores. Ojalá y los sistemas o universidades puedan modificar este plano, porque los investigadores nobles no solamente no tienen los artículos que tienen los investigadores maduros, no tienen las citas. Por eso se decía que hay claramente una correlación entre edad y citas. Por eso Hirsch utilizó el índice H para tratar de compensar un poco esto. Ojalá y cambien los sistemas de evaluación y entonces los investigadores nobles tendrán más posibilidades de poder desarrollarse y poder servir a su sociedad. Porque hay hoy un investigador Nobel, lo único que está buscando es ver cómo publica en estas revistas. Se olvidó de los intereses de su institución, de los intereses de los problemas de la sociedad y solo busca insertarse en grupos de investigación que puedan permitirle esto. Es decir, todas las decisiones están tomadas con un oportunismo académico preocupante. Bien, Ana María Oviedo felicita al expositor por su crítica, análisis y entusiasmo. También llegan felicitaciones desde República Dominicana, Argentina, Colombia, México y Panamá.
Wilson Colmenares de Colombia dice: Eduardo, agradezco mucho este tipo de análisis críticos. Según su presentación, es posible pensar que la comunicación científica cada vez más tiene como principio aparentar ser por encima del querer ser. Por ejemplo, ¿por qué en los programas de formación, investigación y eventos académicos se le da mayor importancia a la mercadotecnia, visibilidad, posicionamiento de las publicaciones y no a la ética, epistemología y responsabilidad editorial? Cuando buena parte de los problemas de nuestros países están basados, ya lo diría Habermas, en el problema de la ética. Pero el asunto de los valores, el problema de la ética, el asunto de las ciencias sociales, es un asunto que me importa. Pero como dijera el estudio, el informe mundial sobre las ciencias sociales, basado sobre el cambio climático, los problemas de cambio climático no podrán ser solucionados sin los aportes interdisciplinarios de las ciencias sociales y las humanas. No podrán ser solucionados mientras no haya un acuerdo y el derecho y las relaciones políticas simple y sencillamente empiecen a prohibir el PET. No podrán modificarse mientras no haya educación y pues nosotros podamos empezar a cuidar nuestro medio ambiente. Como diría Arthur Clarke, la única batalla que parece ser que no librará el hombre es la batalla contra sí mismo. Martina de Alberto Tena, de la UDG en México, pregunta: ¿qué futuro tendrán las iniciativas de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología en México que no han sido aprobadas, las cuales tienen un apartado de ciencia abierta y que supuestamente repercutirá en la evaluación de investigadores en México? Yo creo que tenemos una ley de ciencia abierta. La pregunta es que específicamente, más allá de esta ley, ¿qué ha hecho el CONACYT para favorecer el acceso abierto? ¿Y qué resultados tiene a partir de que el CONACYT de 4 años para acá? ¿Cuál es su peso y su participación en la referencia? ¿Cómo va toda la política de repositorios? ¿Por qué no adoptó toda la historia que había venido desarrollándose en Remedy? Yo creo que a CONACYT se le impuso esta legislación, pero los resultados que ha dado, y lo digo como participante en la redacción de esta ley, en mi opinión, son claramente desfavorables, absolutamente desfavorables para estas autoridades. Pero bueno, la esperanza para todos aquellos que hablamos, pues siempre las posibilidades y la alegría, pues a lo mejor es que a lo mejor puede haber autoridades distintas dentro de muy pronto. Laura Hernández de Tlaxcala, México, excelente intervención. ¿Existe alguien que trabaje en pro de esta revaloración de los sistemas abiertos en CONACYT? Me parece que seminarios como este abren los ojos y la reflexión. Muchas gracias. Esperaríamos, la mayor parte de los editores tienen una posición crítica, pero también están sometidos a una presión. Es el problema donde el interés colectivo se ha eliminado por el interés individual o el interés personal o el interés del editor. Si lo que nos exigen es estar en ese lugar, el editor no puede dejar de trabajar para ello. El problema es la disonancia cognitiva. El problema es cuando el editor cree que sí es mejor cuando pasó al nivel 2 del cuartil 2 y estaba en el 3. Ese es el problema. Si en verdad los editores de la revista de estudios de cultura maya creen que es mejor porque tienen 16 citas, más allá del trabajo que han hecho en más de medio siglo, en verdad, yo dejo de trabajar en esto y me retiro a hacer otra cosa. Porque no podría entenderlo y entonces a lo mejor yo soy el que me perdí. No es posible. Pero se necesita una visión crítica y nadie la está favoreciendo. Y yo creo que la principal casa de estudios, si el principal sistema de ciencia y tecnología, el CONACYT, no está favoreciendo esto y le entrega al Grupo Simago el sistema de evaluación de revistas, que sabemos que el Grupo Simago pues, es el representante del Xavier, es el representante académico del Xavier.
Ellos hacen la evaluación del propio CONRICIT, publican juntos. Los representantes de revistas y los representantes del grupo Simago, pues díganme si no hay un conflicto de interés. Entonces se necesita una visión crítica. Pero el problema de esto es que también nuestra principal casa de estudios, la UNAM, pues también creyó el sistema y le entregó 44 revistas a Elsevier. Y si la principal casa de estudios de este país le entrega 44 revistas a Elsevier, pues entonces, ¿qué podemos esperar? Y sí, el sistema que había hecho la Tindex, clase periódica, que es mi buen amigo Antonio Sánchez Pereira, ahora da conferencias junto a Clarivate, pues no sé qué nos puede esperar. Porque evidentemente Antonio y la UNAM pues están favoreciendo y apoyando absolutamente este sistema. Entonces creo que lo que se necesita es un cambio radical. Porque ahora están pidiendo, háganme el favor, a los editores, que los editores tienen que tener citas. Perdón, pero ni las personas que están dando las clases y las asesorías cumplen con este criterio. Si le quieren exigir esto a los editores, al menos las personas que están haciendo las políticas deberían cumplir con este criterio, pero ni tienen artículos en Scopus y ni tienen citas. Por favor. Ahora todo el trabajo editorial de editores que se han dedicado toda su vida, pero que no han publicado, son editores. Han buscado garantizar la calidad de una publicación. Ahora eso ya no sirve, porque ahora el CONACYT, el CONRICIT y Simago definen que no, que ahora el editor tiene que ser un científico que tenga publicaciones, que publique en congresos y que tenga muchas citas. Y eso es un punto central dentro de los procesos de evaluación. Pues yo creo que estas decisiones solo las pueden tener burócratas que se han colado al sistema y han tomado decisiones sobre la ciencia y la tecnología y nunca han estado en los espacios de la academia. Bien, Carlos Velázquez de la UAM México considera que el factor de impacto es un pretexto de las revistas llamadas de élite para denostar la producción de las ciencias sociales y asimismo atentan contra la parsimonia de publicar en revistas Q1 y Q2. A ver, el factor de impacto no es el demonio de este proceso. Garfield en 1960 construye el factor de impacto para tratar de darle a las bibliotecas elementos para decidir qué era lo que estaban consumiendo los científicos. Y entonces, ante las miles de revistas, decir qué era lo que los bibliotecarios tenían que suscribirse, al menos con información de corte objetiva. Así nace el factor de impacto. Lo que a mí no me parece en lo absoluto un indicador negativo. Para eso. Ahora, si ese indicador se convierte en el indicador de prestigio de la revista, en el indicador de prestigio del investigador y en el indicador que va a determinar los rankings que van a evaluar a la investigación y que en última instancia van a determinar el presupuesto que le van a dar a las universidades, pues entonces eso es una absoluta perversión. Pero si nosotros revisáramos aún los trabajos de Eugen Garfield, es absolutamente crítico respecto a la extensibilidad del factor de impacto como proceso de evaluación. Claro que necesitamos indicadores y a veces necesitamos un proceso de hacer simple lo complejo, y los indicadores sirven. El problema es tomar esto de la manera más acrítica posible. Y indicadores que no se resisten por ningún lado. Y que estos indicadores, ojo, estén controlados por monopolios editoriales. ¿Cómo un país, la política de un país, de todos los países, puede depender del mercado? ¿Cómo el editor que controla más de 3,000 revistas y que ya vimos que más del 90% de sus revistas están en el cuartil 1 y 2,
genera y concentra un sistema de evaluación de todas las revistas del mundo, donde él es el primer beneficiado. Bueno, ese es el problema. Y el problema es que el CONACYT y que el CONICET, que el Chile, Colombia, México y la mayor parte de los sistemas de evaluación, la UNAM, la UAM, todos, la UAM, empiezan a tomar estos como los elementos centrales. Y empiezan a modificar todas las partes de los sistemas de evaluación. Y entonces, claro, nosotros pues tendremos que responder a ello. Porque desgraciadamente todos los investigadores viven de los estímulos. Y es una competencia descarnada. Y todos trataremos de sobrevivir, como dijera Darwin, adaptarnos al sistema de la mejor forma. Este no es el problema. El problema es que creamos, en verdad, que esta es la mejor forma para determinar lo que es calidad científica. Y desbaratando todo el sistema de conocimiento que hemos tardado en construir tantos años o tantas décadas. Verónica Nava de México dice, muchas gracias por el análisis. Este tipo de problemática me aclara este sentimiento de frustración, de querer hacer investigación de impacto local, que a la luz de algunas revistas y evaluadores no es importante. Es un gran reto para los que deseamos mantenernos en la investigación en áreas de ciencias sociales, y la ligo con una siguiente intervención de Lisette Domínguez de la UAM. ¿Qué sugerencias habría para los editores de revistas que busquen impulsar el trabajo editorial desde la no subordinación, en tanto que a nivel institucional se sigue priorizando el modelo de publicación del norte? Pues primero que se valoren a sí mismos, es decir, a sus revistas, realmente por lo que es y no por las medallitas que tienen. Que en algunos casos van a convivir. Ya lo dijimos. La revista Artes de México es magnífica, pero no es una revista científica. Ha ganado más de 100 premios internacionales, pero no es una revista científica. ¿Por qué? Porque una revista científica es una revista que tiene un proceso de revisión por pares. La revista no lo tiene. En consecuencia, no es una revista científica, entonces no tendrá que estar en un índice de clasificación de revista científica. Si está en un índice de clasificación de revista científica, perdón, es un problema del índice de clasificación. Lo único que me dice es que ese índice es laxo, poco serio, y me quita todo el respeto que pueda tener ahí. ¿Por qué? Porque uno de sus representantes me dijo que ya no estaba, y yo revisé ayer y evidentemente está. Porque no importa esto, lo que importa es que esté ahí. Y al interior de nuestras universidades, pues que empecemos a hablar con las autoridades sobre esto. Porque el problema es que esto lo tomamos los académicos, esto lo tomamos los investigadores. Pero si nosotros hiciéramos, ahora sí, que un examen, una evaluación como nos hacen a las autoridades de las universidades, no tienen ni idea de qué es esto. Nadie podría responder, yo creo que muy pocos rectores podrían responder qué es el factor de impacto y qué es el Simago-Yono-Carrera. Entonces, sí, dentro de las autoridades no empieza a discutirse esto para definirlo como una política científica, pues entonces simple y sencillamente vamos a asumir de manera absolutamente acrítica lo que nos está diciendo el Consejo de Ciencia y Tecnología. Que estemos o no a favor, pues vamos a tener que hacerlo. Pero yo creo que es importante que multipliquemos la crítica. Porque si no, como estos sistemas son recursivos y circulares, al rato va a ser una evidencia cumplida. La mayor parte de las personas en ciencias sociales vamos a publicar en Scopus. Y lo que decía Eduardo Aguado, basado en el estudio del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, de que el 80% de los investigadores de ciencias sociales no tenían artículos en Scopus, ya no va a tener sentido. Porque claro, en un principio, ninguno de nosotros tenía trabajos en Scopus, los que trabajamos con problemáticas locales. Yo trabajaba sobre problemas de la tierra. Pues imagínense ustedes si eso le va a preocupar a las revistas del norte. Sobre la lucha de la tierra, sobre el problema del campesinado, sobre las movilizaciones sociales.
Pues creo que no. Marisela López, de la Universidad Autónoma de Baja California, pregunta: Redalic ha solicitado audiencia con CONRECYT para exponer esta realidad sobre la falacia de las bases de datos con intereses lucrativos contra la visibilidad y el acceso abierto. Pues no he solicitado audiencia porque conozco perfectamente a sus representantes y hace poco acabo de viajar con su representante en el avión a Barranquilla, pero ellos están convencidos absolutamente de que este es el modelo. De hecho, ese evento que se organizó en Barranquilla, pues yo empecé diciendo un poco que no sabía por qué me invitaban. Pues porque todos los que estaban ahí, pues evidentemente se trataba de aplaudir el factor de impacto. Pero la representante dijo con toda absoluta claridad, y por eso lo ratifico, la maestra Margarita Ontiveros, que una revista científica es una revista que tiene un proceso de revisión por pares. A lo que yo digo, y entonces, ¿por qué está la revista Artes de México? Ellos están convencidos, pero la representante de CONRECYT no es una académica, perdón. No, están convencidos de que este es el modelo. Y yo creo que este es el problema. Es decir, las instancias que están tomando las decisiones no son personas que hayan estado directamente involucrados en los procesos de investigación social. No han sido precisamente editores. O están vinculados a intereses con estas casas comerciales. Y entonces esto puede resultar problemático, sin duda. Juan Carlos Loreto Bracho, de Venezuela, el seminario me ha permitido tener un panorama sobre la situación de la comunicación de las ciencias en la región. Tengo una duda muy particular. Profesor Eduardo, ¿tendrá información sobre la situación de las revistas en Venezuela en comparación a las de la región, de acuerdo con estudios realizados en esta área? Pues mira, yo creo que la situación que están viviendo las revistas de Venezuela, en los últimos análisis que yo hice de hace algunos meses, no solamente en términos de la producción que tienen en Redalic, sino en otras bases regionales y aún en Scopus, es una caída impresionante. Es una caída impresionante y yo creo que las revistas venezolanas tendrán que hacer un ajuste en sus procesos y yo pensaría, no entiendo hoy, bajo la condición en la que está el país, que pueda seguir, que las revistas no se reconviertan absolutamente al proceso electrónico y que dejen de imprimir. 1. 2. Las revistas podrían mantener, todas las revistas venezolanas podrían mantener su sistema de continuidad si utilizaran Marcalic y si utilizaran los valores agregados de Redalic. Podrían paliar la crisis que están viviendo en Venezuela. De otra manera, creo que lo que iremos viendo es revistas que cada vez se van a trazar más y que, pues, van a empezar a desaparecer de los índices y que los investigadores que tienen posibilidades y recursos, pues buscarán publicar en otro lugar. Así sucedió con una de las mejores revistas que tenía Venezuela, una de las primeras revistas que estuvo en WOS, Interciencia, que tienen que empezar a buscar espacios para poder sortear el problema económico. Creo que no es una situación sencilla, creo que ningún país y el sector editorial no está pasando por el mejor momento, más ante estos procesos de evaluación, pero yo creo que es el momento precisamente en el que los editores de los países como Venezuela se tendrán que reunir para ver de qué manera pueden paliar esta situación ante los problemas económicos. Esa es una posibilidad, sin duda habrá otras, pero si quedan aislados y no toman decisiones de manera colectiva, creo que el día de mañana habrá muchas revistas que no podrán subsistir, desgraciadamente. Marcelo Pautazo, de la Universidad de Buenos Aires.
Agradecemos a Eduardo su magistral exposición y preguntamos, en Argentina el CONICET ha establecido desde hace años un sistema de evaluación para las ciencias sociales y humanas diferente al de las ciencias empíricas. Este sistema consiste en la jerarquización de bases e índices internacionales y regionales. Si bien no se utiliza un factor de impacto, sino de calidad editorial y permanencia en estos índices, esta no deja de ser una evaluación pensada más en el soporte que en el contenido. ¿Existe alguna experiencia que evalúe el trabajo científico por contenido e impacto social más que por indicadores numéricos? Pues esa es la investigación de corte cualitativo que se tiene que hacer, y por eso cuando a veces los investigadores presentamos nuestros papeles porque nos están evaluando, luego nos dicen que presentemos nuestros tres mejores trabajos y digamos en 3 palabras cuál es la contribución de cada uno, y entonces los evaluadores pueden tomar una decisión mucho más cualitativa, y eso nos permite tanto a los investigadores como a los evaluadores no valorar las cosas en términos de citas. Yo creo que Argentina es el único país del que yo tengo información que ha resistido estos embates relativamente de subordinarse de manera clara a estos 2 sistemas comerciales. Y yo creo que Argentina, con el núcleo básico, ha hecho un sistema distinto que está resistiendo a esto y que veremos los frutos que le da. Pero es el único sistema que ha establecido otras cosas, y Argentina deberá ser reconocido totalmente por este sistema que se ha diferenciado de todos los demás y que ha reconocido a los índices regionales como parte central de los procesos de evaluación y del núcleo básico. Nosotros en particular tenemos un trabajo que estamos haciendo con Argentina, en particular con la Universidad de La Plata, con el grupo de investigación dirigido por Guillermo Banzato y por Cecilia Rosenbluth, y yo creo que muy pronto vamos a poder hablar de un modelo de comunicación que podrá expandirse a otras áreas y a otros países, que es un poco lo que estaba planteando para Venezuela, y a lo mejor puede resultar en beneficio de todo el proceso editorial de la región. Pero yo creo que en ese sentido un reconocimiento a Argentina por no permitir que sus sistemas de evaluación se subordinaran directamente. Por otro lado, Argentina tiene una característica muy particular, que en todos los indicadores se mantiene indistintamente del universo de que se trate, y es que los investigadores tienen una tendencia a la publicación en revistas fuera del país. En ese sentido, más allá de lo que le suceda al ámbito interno editorial de Argentina, como su nivel de externo, de publicación externa o exógena es muy alto, también Argentina puede paliar estas situaciones de forma distinta. Bien, Gali Raúl del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana. Eduardo, lo felicito por la exposición. Su presentación demuestra que aún no hemos superado el complejo de inferioridad, colonialismo. Creemos que todo lo que hacen los países del primer mundo es mucho mejor que lo nuestro. Hasta que no superemos esa complejidad, el sistema dominante seguirá decidiendo qué revistas son buenas y cuáles no pasan. En este mismo sentido, Lisette apunta: gracias por la respuesta, pero si la institución a la que pertenezco otorga el premio Scopus a los investigadores y recibe a personal de la editorial Elsevier, es preocupante. Saludos. Pues sí, yo también digo que es preocupante, pero ¿qué hacemos? Simple y sencillamente tratar de plantear que hay otros espacios, o las críticas a esto, hacerlo llegar, y a lo mejor algún día tenemos suerte. Óscar Enrique Alfonso de Colombia: ¿qué podemos deducir de que las mejores posiciones en esos índices de impacto se logren pagando por ser publicado? Bueno, de hecho, la mayor parte de las revistas del Elsevier, pues más del 95%, no creo equivocarme, tienen APCs, o sea, cobran por publicar. Y más o menos el cobro, no estoy hablando ahorita de las revistas del Elsevier, sino de todo el sistema, tienen un promedio de $2,900, $3,000 por artículo. Situación que es absolutamente insostenible también para nuestra región en términos de publicar.
Entonces, por un lado van definiendo cuáles son las revistas de calidad. Y a las revistas de calidad, pues son precisamente las que tienen mayor factor de impacto. Yo siempre he planteado, y creo que así se habló en la primera plática de este seminario, que hice un análisis de transacciones filosóficas, la primera revista del siglo XVII de la Royal Society, cómo primero empieza a presentar un conjunto de argumentos sobre la lógica de la publicación de la comunicación, y el día de hoy, si entramos a la revista, nos plantea que lo que obtenemos es visibilidad inmediata, altas citas y respuesta inmediata por un módico pago. No estoy criticando el sistema ni a las revistas evidentemente son magníficas. Estoy mostrando con ella cómo ha virado todo el concepto de la comunicación y cómo en las últimas décadas aún la revista la primera revista científica del mundo también ha tomado estas líneas porque es lo que está exigiendo la evaluación. Pero pensemos que hay un viraje en toda Europa y hay un viraje en Inglaterra sobre la utilización del factor de impacto como elementos de evaluación de la ciencia, y también recordando algo, en ningún país fuera de América Latina tiene tal peso estas bases de datos como en América Latina. Es decir, de hecho, cuando soy muy crítico ante lo que paga México para estas bases, no estoy diciendo que una política nacional no gaste dinero para acceder a la información que es esencial para la ciencia y la sociedad. Estoy diciendo que de qué manera estamos haciendo lo que hacen las universidades y los países europeos de negociar con estas revistas, de participar y pedir reducciones en la medida en que participamos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, de tener políticas de nivelar estos procesos. Y eso es lo que no hay ninguna claridad al respecto. Muy bien, y con esta respuesta cerramos la sesión de hoy y agradecemos a todos los participantes y los invitamos a que se reúnan con nosotros el próximo 26 de junio en la 10ª sesión, donde se tocará el tema El costo y el precio de la información científica por Cecilia Rosenblum. Muchas gracias y hasta la siguiente. Muchísimas gracias a todos.